el presidente Trump insinuó que el régimen de Cuba podría cambiar pronto, dentro de este año. Al mismo tiempo, aumentó la presión sobre el gobierno cubano. También dijo abiertamente que en Cuba ocurrirán cambios similares a los de Venezuela. Parece que, después de Venezuela e Irán, el próximo objetivo será Cuba. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. El presidente Trump, durante una entrevista con los medios en medio de la guerra con Irán, expresó que espera que pronto ocurran en Cuba cambios similares a los de Venezuela. Hasta ahora, Cuba había recibido un gran apoyo en petróleo y servicios médicos de Venezuela. Pero después de que el presidente Maduro fuera derrocado por Estados Unidos, ese apoyo se cortó por completo, lo que ha llevado al país a una crisis nacional. Sin embargo, el presidente Trump mencionó esto y declaró que podría llevar a cabo un cambio de régimen. Además de esto, el presidente Trump, el 7 de marzo, hora local, también lanzó una alianza con países de América Central y del Sur para enfrentar conjuntamente los cárteles criminales en la región de las Américas. El presidente Trump incluso dejó claro su intención de establecer un control militar sobre todo el continente americano, al afirmar que desplegaría directamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses para erradicar las organizaciones criminales en los países de América Central y del Sur. El presidente estadounidense, Trump, también declaró que, si se le informa la ubicación de los cárteles, podría desplegar inmediatamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses para llevar a cabo operaciones militares. Trump hizo estas declaraciones en medio de la guerra con Irán. La razón por la que enfatizó un liderazgo cercano a la hegemonía en el hemisferio occidental se interpreta como una estrategia para calmar a su base principal de seguidores, quienes reaccionaron negativamente porque consideraron que la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente violaba el principio de Estados Unidos primero. Actualmente, la principal política exterior de la administración de Trump se centra en fortalecer la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental y excluir la interferencia externa. Además, el núcleo de la política exterior de la administración de Trump es no intervenir casi nada en los asuntos de otros continentes fuera del hemisferio occidental, pero al atacar a Irán, ese principio de política exterior se vio un poco sacudido. Por eso, parece que están tomando estas acciones para calmar un poco esa situación. Sin embargo, a diferencia de esto, Cuba realmente está al borde del colapso. Es tan grave que Cuba podría incluso llegar a declararse en estado de guerra. Según un informe de la agencia AFP, los medios estatales cubanos informaron que el presidente Miguel Díaz-Canel presidió personalmente una reunión del Consejo de Defensa Nacional. Se sabe que en esta reunión se revisaron y aprobaron varios planes y medidas relacionadas con la transición del país a un estado de guerra. Este anuncio se interpreta como una señal de que el gobierno cubano está considerando la posibilidad de un conflicto militar con Estados Unidos. Sin embargo, según la situación actual, es difícil decir que Cuba realmente se esté preparando para la guerra. Más bien, parece un movimiento que se acerca más a un mensaje político para superar la crisis económica extrema. Actualmente, la situación económica de Cuba es muy grave. La falta de electricidad y combustible se ha vuelto algo cotidiano, y hasta la industria y el sistema de transporte están tambaleándose. En esta situación, se considera que la decisión del gobierno de plantear poner al país en estado de guerra busca sobre todo fortalecer la unidad interna y gestionar la crisis. Para entender esta situación, hay que mirar también el reciente incidente en Venezuela. Estados Unidos ejerció presión militar sobre Venezuela y ocurrió el caso en el que arrestaron al presidente Nicolás Maduro y lo trasladaron bajo custodia a Estados Unidos. Este incidente parece haber sido recibido como un gran impacto para el gobierno cubano. Desde la perspectiva de Cuba, Venezuela es uno de los pocos aliados de izquierda y un socio clave del que depende económicamente. Sin embargo, el hecho de que el presidente Maduro haya caído en manos de Estados Unidos en tan solo unas horas es una situación que solo puede sentirse como una amenaza muy directa para el régimen cubano. Especialmente en el tema energético, Venezuela ha sido como una línea vital para la supervivencia de Cuba. Esta relación no se formó recientemente, sino que es una estructura que se ha mantenido durante mucho tiempo desde la época del expresidente Hugo Chávez. En ese entonces, el gobierno de Chávez suministraba petróleo de manera continua a Cuba, basándose en su enorme capacidad de producción de crudo. Además, lo hacía a precios mucho más bajos en comparación con los del mercado internacional. Esta estructura de suministro tenía un significado que iba más allá de una simple transacción económica. Era una relación de cooperación estratégica para mantener la alianza política y sostener los respectivos sistemas de ambos países. Si observamos la estructura energética de Cuba, podemos darnos cuenta de lo grave que es este problema. Cuba depende en gran medida de la generación termoeléctrica para producir la mayor parte de su electricidad. Esto significa que si hay escasez de combustible, la tasa de operación de las plantas de energía disminuye de inmediato. La producción de electricidad se reduce y al mismo tiempo la producción industrial también se ve afectada. Las fábricas dejan de funcionar y surgen problemas en los sistemas de logística y transporte. Puede darse el caso de que el transporte público se reduzca o incluso se detenga. Y esto también puede afectar el funcionamiento de instalaciones esenciales, como los hospitales. De hecho, en Cuba ya se están produciendo apagones prolongados de manera repetida. En algunas regiones, la electricidad se corta varias veces al día.
Si se interrumpe el suministro de petróleo desde Venezuela, toda la sociedad cubana podría verse afectada. El problema eléctrico está relacionado con la industria, el transporte y el sistema de salud, por lo que el gobierno cubano está tomando muy en serio la situación actual en Venezuela. Al ver que Estados Unidos está presionando directamente al régimen venezolano, también crece la preocupación de que ellos puedan ser el próximo objetivo. En este contexto, se interpreta que Cuba ha enviado un mensaje fuerte al declarar la transición a un estado de preparación para la guerra. Además, parece que están intentando bloquear todo el suministro de combustible hacia Cuba. Estados Unidos está intensificando aún más las sanciones contra Cuba. La administración de Trump ha redefinido a Cuba como una amenaza potencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. También han establecido la base para imponer aranceles y sanciones financieras a terceros países y empresas que suministren petróleo crudo o refinado a Cuba. Por eso, antes de 2020, la cantidad diaria de petróleo crudo asegurada era de entre 100.000 y 120.000 barriles, pero ahora ha caído drásticamente a entre 50.000 y 60.000 barriles. Además, como la cantidad de energía que llega directamente a Cuba ha disminuido, esto ha llevado a una reducción en la producción de electricidad. Como mencioné antes, más del 90% de la electricidad de Cuba proviene de la generación termoeléctrica, pero debido a la escasez de combustible, la tasa de operación de las plantas de energía ha caído al 60 a 70%. Como resultado, cada vez hay más regiones donde los apagones rotativos, de 8 a 12 horas al día, se han vuelto algo cotidiano. Incluso hay análisis que dicen que para 2026 la tasa de crecimiento del PIB podría caer hasta un menos 5%. Además, Cuba es un país que depende bastante de la industria turística. Debido a la dificultad para conseguir combustible de aviación, el número de vuelos internacionales se ha reducido considerablemente. Ha disminuido alrededor de un 20-30% en comparación con 2025. Además, se dice que aproximadamente el 40% de las habitaciones de hotel están vacías. Es una situación bastante grave, ¿verdad? De hecho, esto ha llevado a un bloqueo casi total de toda Cuba. Hay otra razón importante por la que Estados Unidos está presionando tan fuertemente a Cuba y aplicando políticas casi de bloqueo. Es la presencia de Rusia y China. Cuba es un país que, geográficamente, está muy cerca de Estados Unidos. Está a solo unos 150 kilómetros de Florida. Para Estados Unidos, es prácticamente como una isla justo frente a sus propias costas. Que potencias rivales como Rusia o China amplíen su influencia en un lugar así es un asunto muy delicado para Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos no ve el tema de Cuba solo como un simple conflicto diplomático o ideológico, lo percibe como un asunto directamente relacionado con su seguridad nacional. En los últimos años, Rusia ha mostrado movimientos para volver a fortalecer su relación con Cuba. Incluso se ha mencionado la posibilidad de cooperación militar. De hecho, Rusia ha continuado intentando ampliar la cooperación energética, turística y técnico-militar con Cuba. Por supuesto, es poco probable que Rusia instale bases militares a gran escala como en la época de la Unión Soviética. Sin embargo, para Estados Unidos, el simple hecho de que Rusia muestre una presencia militar, aunque sea a un nivel simbólico, es una situación muy incómoda. Estados Unidos ya está compitiendo estratégicamente con Rusia en Europa y definitivamente no quiere que la influencia rusa se expanda justos en su propio patio trasero. Lo mismo ocurre con China. China se está acercando a Cuba de una manera mucho más discreta que Rusia. Las empresas chinas han mostrado interés en la infraestructura básica de Cuba, como las telecomunicaciones, las instalaciones portuarias y la red eléctrica. En particular, recientemente se ha mencionado la posibilidad de que capital chino participe en proyectos de energía renovable y en la mejora de la red eléctrica para resolver los problemas de escasez de energía en Cuba. Estos movimientos pueden parecer cooperación económica a simple vista. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, se ven de manera diferente, porque la inversión en infraestructura significa, al final, influencia a largo plazo. Instalaciones como puertos o redes de comunicación se utilizan como infraestructuras económicas en tiempos de paz, pero si es necesario, también pueden tener usos militares. Por este motivo, Estados Unidos no considera el problema de Cuba solo como un asunto regional. Lo ve como parte de la competencia estratégica global. Estados Unidos está llevando a cabo una estrategia para contener a Rusia en Europa y presionar a China en el Indo-Pacífico. En ese contexto, en el hemisferio occidental, están surgiendo movimientos para evitar que se cree otro punto de competencia. Cuba es el país que se encuentra precisamente en ese lugar. Viendo la situación actual, no parece muy probable que Estados Unidos vaya a ejercer presión directa sobre Cuba mediante el uso inmediato de fuerza militar. Esto se debe a que para Estados Unidos no hay una razón de peso para llevar un grupo de ataque de portaaviones al Caribe y realizar una demostración de fuerza o arriesgarse a un conflicto militar. Durante décadas, las sanciones económicas y el bloqueo financiero han debilitado considerablemente la capacidad de Cuba. Las reservas de divisas extranjeras están casi agotadas y la vida de la gente se está volviendo cada vez más difícil debido a la escasez de combustible y alimentos. En esta situación, parece que mantener la estructura de presión actual es suficiente para obtener resultados efectivos, sin necesidad de arriesgarse a tomar acciones militares.
En especial, en los últimos años, la economía de Cuba ha estado atravesando una crisis estructural. La industria turística se ha reducido considerablemente y además, las remesas del extranjero han sido restringidas, lo que ha provocado una gran disminución en la entrada de dólares. A esto se suma la escasez de energía eléctrica, lo que ha provocado apagones prolongados en varias partes de la ciudad. Y tanto las fábricas como el sistema de transporte tienen dificultades para funcionar con normalidad. Ahora es común ver a los residentes haciendo fila durante horas para conseguir productos básicos, y muchos jóvenes están emigrando al extranjero. Si la situación interna es tan débil, incluso un pequeño impacto externo puede aumentar la posibilidad de que el sistema se tambalee. A esto se suma la situación en Venezuela, lo que está asfixiando aún más a Cuba. Hasta ahora, Cuba ha logrado sobrellevar, en parte, sus problemas energéticos gracias al petróleo que recibe de Venezuela. Sin embargo, si el propio gobierno de Venezuela sufre un gran golpe, esta cadena de suministro también podría verse afectada en cualquier momento. Si el suministro de energía disminuye considerablemente, la economía cubana podría tambalearse a un ritmo mucho más rápido que ahora. Si la producción de electricidad disminuye, las actividades industriales se detendrán y también tendrá un gran impacto en los sistemas de transporte y salud. Si este círculo vicioso continúa, la administración del país podría volverse bastante difícil. Para Estados Unidos, simplemente observar esta tendencia podría acercarlos a sus objetivos estratégicos. Incluso sin intervención directa, la economía y la estructura social dentro de Cuba podrían tambalearse, debilitando significativamente la estabilidad del régimen. Por eso, la estrategia actual de bloqueo y presión se considera un método que cuesta mucho menos que una acción militar y cuyos efectos pueden durar mucho más tiempo. El hecho de que Estados Unidos pueda evitar críticas internacionales por una intervención militar también es un factor importante, así que parece que continuarán presionando a Cuba mediante el bloqueo en lugar de una intervención militar.